tiene este Estado de ser un precedente en la participación política de las mujeres. Y no sé si se los cuenten en sus libros de primaria, pero desgraciadamente el primer día que Griselda tomó posesión, la estatua de Colimán apareció con un mandil a la mañana siguiente. Es ese tipo de detalles, son ese tipo de visiones y son ese tipo de actitudes que indignan y laceran la dignidad de las mujeres lo que hoy nos tiene aquí. Porque nos violentan desde todas las perspectivas. Y una gran violencia que actualmente se vive en México son los abusos sexuales a menores. Y para abordar la primera problemática, vamos a tocar el tema preciso del embarazo adolescente. Desde la perspectiva del embarazo adolescente, me gustaría yo preguntarle a las ponentes que, si bien, como ya se mencionó, México es el país número 1 en la OCDE con esta problemática. En el Plan Nacional para Erradicación del Embarazo Adolescente en México, se especificó que la causa principal de esto es la desocupación laboral y la desocupación educativa. Es por ello también que al estar las chicas en sus hogares, se vuelven más vulnerables a los abusos sexuales de sus familiares. También en México se demuestra, la encuesta INDIRE demostró que el 80%, el 80.3% exactamente, de las mujeres que sufren, porque se sufre un embarazo adolescente, son porque fueron víctimas de abusos sexuales. Entonces, en este tenor de ideas, en este orden de ideas, yo les quisiera preguntar al panel, comenzando de derecha a izquierda, después cambiamos la dinámica. Así que, Estefanía, respóndenos, por favor, ¿de qué manera el embarazo adolescente violenta la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en este caso, las mujeres adolescentes? Gracias. A mí me gustaría empezar abordando este tema desde la educación y el derecho a la educación. Y es que entendemos que el acceso a una educación horizontal conlleva matemáticas, historia, una suerte de conocimientos que sabemos que han estado ahí siempre. Sin embargo, estamos en la antesala de que sea importante y fundamental la educación sexual en las escuelas. Y el tema con el embarazo adolescente, que efectivamente México es el país número 1 en embarazo adolescente. Con políticas con perspectiva de género. Y es que tenemos que entender que para intentar cerrar la brecha entre las desigualdades de género, tenemos que garantizar el derecho universal a la educación. Primero el acceso a la educación y después lo que implica ser mujer y ocupar un espacio en una escuela pública. Consideraría que tendríamos que abordarlo también desde el sistema de salud. Habría que ver en los países en los que los anticonceptivos y además las pastillas del día siguiente son regalados sin discriminar y son gratis. Creo que México tendría que irlo adoptando como se ha ido adoptando en las leyes de salud, en algunos IMSS se hace, pero en otros espacios no se está haciendo. Y creo que las mujeres tienen que tener un acceso directo a los anticonceptivos y que eso conlleve un desarrollo de la sexualidad responsable que implica educación
que al mismo tiempo te enseña cómo es ser mujer y cómo es vivir tu sexualidad y qué es el cuerpo femenino, que parece que llegamos a los 19 años y te gradúas de la escuela y no sabes y no entendiste qué fue lo que pasó en ese proceso. El embarazo adolescente, como se ha planteado, precisamente en el plan para disminuirlo, pretende que de aquí a 50 años sea el 50% de las mujeres adolescentes, del porcentaje que tenemos ahorita, se haya disminuido. Entonces, que existan menos mamás adolescentes, porque también hay que decirlo que los estudios demuestran que es un ciclo. La mayoría del tiempo, si eres hija de mamá adolescente, es probable que tú también seas madre adolescente y así. Entonces tenemos generaciones de bisabuelas que tuvieron hijos a los 15 y sus hijas que tuvieron hijas a los 15 y después sus hijas tuvieron hijas a los 15. Entonces hay algo que no estamos atacando de fondo. Precisamente el tema de las políticas públicas y de que exista representación de representantes populares que entiendan lo que implica ser mujer y lo que implica la educación, es eso, empezar a hacer políticas públicas, pero además que conlleven voluntad política de implementarlas en las escuelas, implementarlas en los barrios, implementarlas en las colonias y que empiece en la educación familiar también. Entonces, reproductiva. Platícanos, diputada, también en esta reforma educativa que recientemente se aprobó en la Cámara Federal, ¿qué se planteó en temas de perspectiva de género y de salud, bueno, de educación sexual? ¿Cómo crees tú que esta reforma también vaya a aportar a los derechos reproductivos de las mujeres?